Vamos a leer primero este texto y luego el texto de Job. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Amén. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Lo leo nuevamente. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Cierre sus ojos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por permitirnos esta mañana, Señor, estar reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por el bienestar nuestro, nuestras familias, Señor, por todo lo que haces en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo, Padre, y en todo. Sea, Padre, buena o mala la circunstancia que estemos pasando, Señor, te alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, sobre todas las cosas, ahora y siempre, Señor. Te pedimos, Padre, que la palabra que vamos a compartir esta mañana pueda caer, Señor, en nuestros corazones como en buena tierra y germinar al 100%, Señor. Pueda exhortarnos, Padre, al que necesite. Pueda, Señor, ser de sustento y consuelo a aquel que lo necesite, Señor. Pueda servir, Señor, para dar ánimo a aquel que lo necesite, Padre, porque tu palabra, Señor, llega, Padre, de manera especial a cada persona, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas de todos los días. Te pedimos que nos dé, Señor, la fuerza para continuar, Señor, viviendo, Señor, nuestra vida en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a mantener, Señor, nuestras convicciones firmes, Señor, a mantenernos firmes, Señor, para resistir la tentación de cada día, Padre. Te pedimos, Señor, que en este momento, ahí en nuestros hogares, apartes cualquier distractor, Señor, y nos ayudes a estar concentrados en ti, Señor, a darte a ti toda la gloria, la reverencia, toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la palabra que vamos a compartir esta mañana la he titulado Nada pasa sin que Dios lo permita. Nada pasa sin que Dios lo permita, basado en estos dos textos que hemos leído en el Evangelio según San Juan y en el libro de Job, que si me permiten lo leo nuevamente, el versículo 10 del capítulo 2 de Job, en su parte final, que dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job, dice la palabra, con sus labios. Hemos venido con insistencia durante todos estos cultos, en estos meses pues que hemos estado transmitiendo de esta manera, insistiendo en que todos nosotros debemos ser conscientes, debemos, hermanos, tener certeza, seguridad, de que a pesar de lo que esté sucediendo en el mundo, a pesar de las cosas que vemos que están pasando, a pesar, hermanos, de la situación que estemos viviendo cada uno de nosotros, porque a todos, creo yo, pues aunque la situación es general, pues nos ha impactado de maneras específicas a cada uno de nosotros. Algunos hemos enfermado, algunos otros han enfermado nuestros parientes, algunos hemos perdido nuestros seres queridos, a algunos de nosotros nos ha impactado en el tema, hermano, psicológico, es decir, nos ha llegado y nos ha impactado esta situación de manera diferente a todos, aunque es una situación que todos estamos pasando. Entonces no debemos perder de vista, estar nosotros seguros, tener la certeza, hermanos, de que Dios controla todas las circunstancias, amén. Dios controla todos los acontecimientos que suceden alrededor nuestro.
Dios tiene siempre, Dios permanece siempre, Dios no se mueve nunca, hermanos. Dios permanece sentado en su trono, hermanos, con el control y el dominio de todas las circunstancias y acontecimientos que pasen. No importa que estas situaciones, que estas circunstancias o acontecimientos sean buenos, sean regulares o sean malos. ¿Me escucha bien? Amén. No importa si las circunstancias o acontecimientos que pasen alrededor de nuestra vida, en nuestra vida misma, sean buenos, sean malos o sean, digamos, regulares. Dios controla todas las cosas. Nada de lo que pasa escapa a su control. Como ya dije y como dice el libro de Job, ¿acaso dice Job, recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos, se cuestiona Job. Entonces esta mañana quiero hablar un poco acerca de estas cosas, algunos versículos importantes que están en la palabra que nos hablan de estas cosas, de que a veces hay cosas que llegan a nuestra vida de que no alcanzamos, nuestra mente es finita y no alcanza a comprender el por qué pasan ciertas cosas. Nos gusta que, cuando lo bueno viene a nuestra vida y nos gusta cuando todo está bien y nos sentimos agradecidos y satisfechos cuando recibimos regalos, cuando recibimos bendiciones, cosas buenas a nuestra vida. Pero nos parece que Dios no está obrando de buena manera cuando de repente llegan a nuestra vida sucesos inesperados que nos afectan, que aparentemente nos causan algún mal, que vienen hermanos, a sacarnos de nuestra zona de confort y aparentemente a impactar de manera negativa nuestra vida. Entonces ya no agradecemos tanto, entonces ya no nos sentimos tan contentos con Dios como cuando recibíamos bendiciones y lo bueno. Pues repito nuevamente como lo dije al inicio, Dios está al control de todos los acontecimientos y las circunstancias que suceden en nuestra vida y alrededor. Amén, hermanos. Dios está al control de todo. No importa si estas son buenas o si estas situaciones son malas. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro que busquemos, por favor, todos juntos, el libro de Jeremías. Salmos, allí adelante, Isaías, Jeremías. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Amén. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Está escuchando? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Amén, hermanos. Dice la palabra, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo leo nuevamente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué Dios permite que cosas aparentemente malas le pasen a personas buenas? ¿Se ha preguntado eso alguna vez usted? Porque a veces a algunas personas que para nosotros aparentan ser buenas, que nosotros pensamos que son buenas, porque déjeme decirle que la palabra dice que no hay ni uno solo bueno. Amén, hermanos. Pero personas, digamos, en nuestro sentido, nos parecen personas que no hacen lo malo, personas correctas. Les suceden a veces sucesos inesperados que impactan negativamente, aparentemente, y subrayo esa palabra, la pongo entre comillas, aparentemente impactan negativamente la vida de estas personas, sucesos que impactan negativamente la vida de las personas, a personas buenas, aparentemente. Dice la palabra en Jeremías que el Señor solo tiene pensamientos, hermanos, de bien, pensamientos de paz para nosotros y no pensamientos de mal. Dios solo quiere lo bueno para usted y para mí, amén. En estas últimas semanas hemos estado recibiendo, noticias no tan buenas
hemos estado, a medida pues esta pandemia ha ido incrementándose en el país, a medida la gente ha ido saliendo a la calle, pues es obvio que los contagios iban a ir incrementando. Y poco a poco, si antes lo veíamos por noticias y veíamos que la situación le impactaba a personas muy alejadas a nosotros que quizá ni conocíamos, poco a poco la situación, poco a poco la pandemia, el virus ha ido infectando personas muy cercanas a nosotros, si no es que a nosotros mismos. Amén, hermanos. Esta última semana, les repito, he tenido, bueno, por lo menos en lo personal, e imagino también que usted ha tenido noticias en lo personal de personas conocidas, de personas, de amigos conocidos, de personas hermanos en Cristo conocidos que han fallecido. Y a mí, créanmelo, esta semana he recibido 2 que 3 noticias que me han impactado muchísimo. Personas con las que de repente este mismo año hemos estado quizá compartiendo, los hemos visto, los hemos saludado y me decían, mire, fíjese, se dio cuenta que murió la niña fulana, que murió don fulano. Y créanmelo, no deja uno, repito, de recibir un impacto, de ponerse triste por la situación y créanme, bueno, a todos aquellos les traslado el pésame y que estén fuertes, porque realmente, como ya dije al inicio, Dios está al control de todas las situaciones. Amén. Están muriendo personas, hermanos en Cristo muy queridos, personas que están sirviendo a Dios activamente, siervos del Señor que están muy activos en la iglesia, pastores incluso que han muerto en estos últimos días. Y uno, repito, se pregunta, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué una persona que está activamente sirviendo en los caminos del Señor, sirviendo activamente en la iglesia, hermanos, realizando un trabajo muy positivo para Cristo, ¿por qué tiene que llegar y contagiarse y no poder resistir y morir de esta pandemia, del contagio de este virus? Uno se pregunta eso y son preguntas que, así como yo me las he hecho, pienso que usted de igual manera. Son preguntas que no tienen una respuesta en nuestra mente, que es finita, que es corta, que no puede ver el panorama de todas las cosas, que no entiende a veces el por qué pasan las cosas. Son respuestas que no tenemos nosotros, que solo Dios sabe el porqué de las situaciones y debemos, hermanos, llenarnos de fortaleza, llenarnos siempre de confianza, de que, como dice la palabra en Jeremías, Dios, las líneas que Dios tira, hermanos, nunca son torcidas, amén, siempre son líneas rectas y que los pensamientos de Dios para con nosotros sus hijos, dice la palabra, son pensamientos de bien, son pensamientos de paz y nunca pensamientos de mal. Dios nunca quiere lo malo para sus hijos, amén, hermano, nunca quiere lo malo para aquellos que le sirven, para aquellos que creen en Él, amén. Eso tenemos que tener la certeza y la seguridad. Yo quiero llevarlo conmigo ahí cerca, en el libro de Isaías, un poquito atrás, hermanos, capítulo 57, versículo 1 y 2. Amén. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Amén. Le leo nuevamente y por favor mediten esta palabra. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Amén, hermanos. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Le parafraseo también lo que dice el apóstol Pablo en la palabra, que dice el apóstol Pablo que el trabajo que tiene que hacer acá, el propósito que Dios tenía para él, por eso es necesario, dice el apóstol, que esté un tiempo más entre nosotros en la tierra, pero que de su gusto, dice el apóstol, pero que si de él dependiera, para él sería mejor
partir a la presencia de Dios. Le estoy parafraseando lo que el apóstol Pablo dice en su palabra. Amén, hermanos. Entonces nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué estas personas que están haciendo un trabajo para Dios, un servicio a Dios de años, tiene que llegarle a esta situación y morir? Bueno, le leo nuevamente el texto. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Desde que nacemos, hermanos, y ustedes si analizan nuestra vida es así. Desde que nosotros nacemos, empezamos a vivir la tribulación en el mundo. Amén. Empezamos a vivir muchos tiempos de aflicción, de angustia en el mundo. Amén, hermanos. O sea, la vida en realidad acá, hermanos, es una constante de dificultades. Amén. Pero Dios nos ha prometido, nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna. Es decir, el tiempo que estamos nosotros aquí es un tiempo corto, pero el galardón y el tiempo que nos espera con Dios, hermanos, es un tiempo que no puede contarse. Amén. Es la eternidad completa viviendo bajo el amparo, bajo el gozo del Señor. Amén, hermanos. Mi abuela murió hace un poco más de un año. Hace un poco más de un año. En febrero, si mal no recuerdo, tuvo un año. Y yo pensaba uno de estos días, con tanta cosa que sucede, uno se pone a reflexionar. Dios se la llevó un año antes de que esto pasara. Dios sabrá las razones, amén. Recuerdo hace poco también murió, recuerda usted, el pastor Toby, padre. No recuerdo hace cuánto tiempo, un año, 2 años, 3 años. Un hombre con virtudes y defectos como todos, pero con un ministerio muy grande para el Señor, con una iglesia, hermanos, con una membresía grande y también una labor de servicio para el prójimo tremenda. Y pensaba yo también en eso. Bueno, el pastor Toby murió tiempo antes, de que esta situación, de que este cambio en la vida de las personas, en la vida del mundo, en la vida de la iglesia, sucediera. Dios tendrá sus razones. Amén, hermanos. Hace poco nos enteramos de la noticia también de que murió el pastor Bustillo, un médico también, aparte del ministerio para el Señor, era médico también, muy apreciado aquí en la ciudad y muy querido también por la familia. Y murió en la lucha en esta situación, en su área profesional médica, y tenía una iglesia, un ministerio que estaba realizando. Y uno también se pregunta, bueno, ¿por qué? Pero Dios, hermanos, en su inmensa sabiduría que nosotros a veces no entendemos, no comprendemos, sabrá las razones. Amén, hermanos. Y le leo el texto nuevamente. Y los piadosos mueren, dice el versículo 1 del capítulo 57 de Isaías. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Amén. Que de delante de la aflicción es quitado el justo. Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Si nosotros, hermanos, pudiésemos conocer, hermanos, el bienestar, el gozo que nos espera en la presencia de Dios, yo estoy más que seguro que todos nosotros estuviéramos prestos a querer irnos. Amén. Todos nosotros estuviésemos ansiosos, hermano, por partir a la presencia del Señor. Obviamente nadie quiere partir, nadie quiere morirse, porque estamos muy apegados, a pesar de los sufrimientos y de las aflicciones que aquí tenemos, estamos muy apegados al área material, a la parte afectiva de la familia, etcétera, etcétera. Pero si nosotros pudiésemos conocer, pudiésemos haber visto, porque sí conocemos, amén, por lo que la palabra dice, pero si pudiésemos haber visto el gozo, hermanos, el bienestar que en la presencia de Dios nos espera, todos estaríamos diciendo, como dice el apóstol Pablo en la palabra,
Me es mejor partir a la presencia de Dios. Amén. Segunda de Corintios, vaya conmigo a Segunda de Corintios, por favor. La palabra también nos llama y dice, bueno, que no estemos tristes por aquellos que parten. Amén. Que no nos entristezcamos por aquellos que parten a la presencia del Señor. Porque tenga usted la certeza y la seguridad que van a estar, hermanos, 100% mejor que como estaban acá. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 11, le dije, versículo 21 al 30. Amén. Dice la palabra, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuánto es 40 azotes menos 1? 39. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, ¿qué dice? Me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Este es un breve bosquejo, un ejemplo de las cosas que podemos nosotros esperar para nuestra vida. Amén, hermanos. Un ejemplo de lo que también Pablo, hermanos, vivió durante toda su vida. Se lo leo nuevamente, mire. De los judíos, dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Sabe usted por qué les daban 39? Porque a partir de los 40, se azotaban a un hombre 40, 41, 45, 50 veces, era seguro que moría. Ya tenían hasta la medida. Y no crea usted que azotes con una correa, con un cincho sencillo como los que nosotros tenemos. Eran azotes con látigos, hermanos, que tenían en las puntas unos garfios de huesos que cuando pegaban en la piel de la persona y venían de regreso, arrancaban pedazos de piel. Amén. Y Pablo durante toda su vida, y fíjese usted, estando con Silas preso por predicar la palabra del Señor, dice la palabra que estaban con el cepo, no se sabe si lo tenía en el pie, porque había cepo para los pies, para las manos, para la cabeza también. No se puso a lamentarse, a entristecerse por su situación. Sabe que en la cárcel, conversando con Silas, y le estoy parafraseando lo que quizás debieron haber dicho, no se puso a decir, mira, Silas, ¿cómo estamos acá? Por andar así, por andar predicando mira con lo que nos paga Dios. Sino que estaban llenos de gozo en su corazón, agradecidos con Dios a pesar de la situación que estaban viviendo, aparentemente mala. Y Pablo le dijo a Silas, ¿qué dice Silas? Aquí en este hoyo oscuro donde estamos, con nuestras manos y pies y cabeza encadenados a una bola de hierro. ¿Qué dice si cantamos unas alabanzas para darle gracias y gloria a nuestro Señor?
Y Silas quizás le respondió y le dijo, no, Pablo, mira que a mí no me dejan, no puedo aplaudir, las manos las tengo amarradas, estoy cansado. Los azotes que me han dado, los 39 azotes, no los soporto en mi espalda. Silas le dijo, démosle, Pablo, démosle. Vos dale la primera, yo voy con la segunda y cantemos y alabemos al Señor. Porque Dios está sobre todas las circunstancias, amén, hermano. Y Él controla tanto lo bueno que nos pasa como lo malo que nos sucede en nuestra vida. Y todo, dice la palabra en Jeremías, es para bien, amén, es para bien. Y dice la palabra que cuando cantaron y aplaudieron y daban gracias a Dios, se vino un tremendo, el impacto que la alabanza causó fue de que se vino un tremendo terremoto y botó toda la cárcel. Y el carcelero afligido quería suicidarse porque pensaba que los presos se habían escapado todos. Y Pablo le dijo, no temas, aquí estamos. Y dice también que esa noche, por el impacto que había tenido la actitud de Pablo y Silas, el carcelero se convirtió, él y su casa, al Señor. Amén, hermanos. Dice que en 2 de Corintios, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Imagínese usted. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además dice de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y dice en el versículo 29, parafraseándolo, ¿creen ustedes que yo no enfermo? Pablo, el apóstol Pablo, el siervo de Dios, amén, a quien Dios encomendó una misión tremenda para la iglesia, para el mundo, amén, hermanos. Él vivía todas estas cosas. Y Job dice, ¿acaso recibiremos de Dios solo el bien y el mal no? Déjeme decirle que todas estas situaciones que el apóstol Pablo vivió eran parte del plan perfecto de Dios para su vida. Y usted puede encontrar en el libro de Hechos que todas y cada una de estas situaciones, los azotes y todos estos peligros que narra la palabra, que usted podrá decir, bueno, qué tremenda lista de cosas negativas en la vida de este hombre, pero todas y cada una de ellas contribuyeron para que Dios cumpliera el propósito en la vida del apóstol Pablo. Amén, hermanos, todas las cosas. Entonces, no debemos sorprendernos por lo malo que viene. Así nos dice la palabra, ya sabemos que en el mundo tendremos muchísimas aflicciones, muchísimas. Es más, desde que nacemos empezamos a tenerlas. Y las estamos teniendo ahora. La pandemia que estamos viviendo, no se sorprenda por eso. Amén, hermano. Dios tiene el control. Amén. Dios está siempre al mando de esta situación. A veces la vida nos parece sin sentido. A veces estas cosas que suceden, repito, algunos quizás más impactados que otros. Sé de buenos amigos que han perdido familiares muy cercanos. Y nuestra mente se llena de preguntas sin respuesta. Nos desanimamos, nos frustramos. Pensamos que Dios no está con nosotros, pero Él está siempre con nosotros. Amén, hermano. Y le repito, Él está al control de todo. Y todas las situaciones, sean buenas o malas, sirven para cumplir su propósito en nuestra vida. Nosotros no podemos ver, hermanos, la película completa. Amén. ¿Le ha pasado a usted de ver una película y no ver el final? Por cualquier situación. O llegar a mitad de la película y empezar a ver nada más desde la mitad hacia adelante.
Amén, hermano. Pues de igual manera, nosotros no podemos ver la película completa de nuestra vida. Solo tenemos el control de lo que está pasando. Bueno, y digo el control entre comillas. Solo podemos ver lo que está pasando en este preciso momento. Amén. Lo que ya pasó, escapa totalmente de mi control. Lo que pasará dentro de unos minutos, dentro de una hora, el día de mañana, escapa totalmente a mi control. Solo el Señor tiene el cuadro completo. Amén, hermano. Y puede ver la película completa de nuestra vida. Y Él sabe en qué me van a beneficiar estas situaciones que estoy pasando ahora. Amén. Dirá usted, ¿me van a beneficiar? Sí, nos van a beneficiar, porque el Señor solo tiene pensamientos de paz y de bien y no de mal para con nosotros. Amén, hermanos. ¿Dios permitió entonces esta pandemia del COVID? La respuesta es sí. Amén, hermano. Porque Él está al control de todo. Gloria sea al Señor, hermanos. Vamos a buscar otro texto. Vaya por favor conmigo y busque por favor el libro de Amós. A ver si logra encontrarlo rápidamente. Ya casi al final del Antiguo Testamento. Libro de Amós, capítulo 4, versículos 6 al 12. Amén. Amós 4, versículos 6 al 12. Usted dice, pobrecito, decimos nosotros, y nos lamentamos por aquel hermano, por aquella persona que parte. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, dice la palabra que Jesús lloró. Pero Jesús no lloraba por Lázaro, hermanos. Jesús lloraba por ver la actitud, por ver cómo actuaban el resto de personas. Entonces no nos lamentemos. Yo diría, pobrecitos nosotros. Amén. Que quedamos aquí, hermanos, siguiendo, viviendo siempre la tribulación que está pasando. Amén. Amós 4, versículos 6 al 12. Escuche. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Está escuchando? Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Es decir, tenían alimento, pues. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no volvisteis a mí, dice Jehová. Amén. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos. Paréntesis, tenemos también una plaga de langosta, ya escuchó. Y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. ¿Qué dice la palabra? Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. ¿Qué dice la palabra? Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Amén, hermano. 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. ¿Qué dice? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel.
y porque te he de hacer esto. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amén. Debemos mantener siempre, hermanos, nuestra mirada puesta en Dios. Amén. El Señor le dice a su pueblo, hubo sequía, hubo hambre, vinieron plagas, les envié, dice, mortandad como en Egipto. Y siempre cierra los versículos el Señor, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Amén. El propósito de las pruebas en nuestra vida, como esta prueba que estamos pasando, hermano, y como cualquier otra que nos ha tocado atravesar y que quizás nos tocará en el futuro, principalmente restaurar nuestra relación con Dios. Amén. Y restaurar también nuestra relación con el prójimo. Amén, hermanos. El propósito de la prueba que estamos pasando y de las pruebas que vendrán a nuestra vida, hermano, es volvernos a Dios. Amén. Restaurar, mejorar nuestra relación con Él y también restaurar y mejorar nuestra relación con el prójimo. Vea el texto que leíamos. ¿Dios envió todo esto al pueblo de Israel? Sí, Dios lo envió. La sequía, el hambre, las plagas, la oruga, las langostas. Os trastorné, dice, como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Dios les envió todo esto. Amén, hermanos. Entonces, Dios quiere verdaderos adoradores, dice la palabra. Adoradores en espíritu y en verdad. Debemos, en este tiempo de prueba que vivimos, volver nuestro rostro a Dios. Amén, hermanos. Revisar nuestra relación con Él, reflexionar sobre ella, mejorarla. Y también reflexionar sobre nuestra relación con el prójimo. En eso se encierra, dice la palabra, toda la ley. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Y amarás al prójimo, dice la palabra, como a ti mismo. Amén, hermano. Dios nos está dando en este momento la oportunidad de que cambiemos, de que ordenemos nuestras prioridades. Si usted que me está viendo no le conoce, amén, hermano. Si usted que me está viendo nunca le ha recibido, si ahora en esta situación usted ha tratado de buscarle, Dios le está dando la oportunidad ahora, bajo esta circunstancia que vivimos, hermanos, de poder recibirle, amén. Abra las puertas de su corazón. Dejemos ya de lado la terquedad, la necedad, la dureza de servir, el querer llevar siempre nuestra vida adelante por nuestra propia cuenta, y entreguémosle nuestra vida a Dios, nuestro corazón a Dios, de una vez por todas. Amén, hermano. Reconcíliese con Él, recíbale a Él. Dios nos está dando a través de esta situación la oportunidad hermanos, de reconstruir nuestra relación con Él, si estaba rota, si estaba descuidada, y que si nunca he tenido una relación con Él, es el momento de que pueda abrir las puertas de mi corazón y recibirle. Amén. Él nos promete que si lo hacemos de esa manera, Él peleará las batallas por nosotros. Amén, hermano. Busque conmigo Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Deuteronomio 31, 8. Y Jehová va delante de ti. ¿Dónde va el Señor? Delante de nosotros. Amén. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Aprovecha este tiempo. En lugar de quejarse, en lugar de decir, bueno, ¿por qué estamos viviendo en esta época nosotros? ¿Por qué nos ha tocado vivir esto? Aproveche la oportunidad
para restablecer, para mejorar, para hacer más fuerte nuestra relación con Él. Amén. Nuestra relación con Dios. Para mejorar nuestra relación, hermanos, con el prójimo. Amén, hermanos. No pierda su vista, mantenga su mirada en este momento de prueba, mantenga su mirada puesta en Él. Amén, hermanos. Su mirada puesta en Él. Vaya Lucas, por favor. Evangelio según San Lucas, por favor. En este momento de prueba. San Lucas 21. Versículo 10 al 13. Este pasaje se titula Señales antes del fin. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, dice el versículo 11, grandes terremotos. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén, ¿está conmigo? Versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión, ¿para qué dice la palabra? Para dar testimonio. Amén, hermanos. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Aproveche este tiempo y esta situación que estamos viviendo, hermanos, para dar testimonio de Dios. Amén, hermanos. Para anunciar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas del Señor. Amén, hermanos. Mire, hoy la gente está ávida. Hoy la gente está necesitada. Hoy la gente tiene sed de la palabra del Señor. ¿Y quiénes son los llamados a cumplir con ese deseo, a llenar esa necesidad? Somos nosotros. Amén, hermanos. La iglesia, los hijos de Dios. Tenemos que estar prestos a dar testimonio de Dios, a llevar las buenas nuevas, como dice la palabra, a cada rincón, amén, a cada persona. Esta situación, esta crisis, esta prueba que estamos pasando, debemos verla todos, los hijos de Dios, como una tremenda oportunidad para que más gente conozca al Señor, para que más personas abran su corazón a Cristo Jesús. Amén, hermanos. La gente necesita conocer a Dios. ¿Lo cree usted? La gente necesita conocer a Dios. ¿Quién nos ha acercado en estos días que hemos estado pasando, en estos últimos meses, 4 meses que hemos vivido esta situación, esta pandemia? ¿Quién no ha buscado? Dígame usted. ¿Habrá alguna persona quizá todavía que no se haya dirigido a Dios en oración? ¿Habrá alguna persona que no haya clamado a Dios por él y su familia? Entonces es la oportunidad que como iglesia tenemos, oportunidad que hemos tenido, que tenemos ahora como nunca la hemos tenido, hermanos, de hablarle de Dios a la gente, de llevarle palabras de consuelo a las personas, amén, de invitar a las personas a abrir su corazón a Jesús, amén, hermano, para que le reciba, para que le conozca, para que pueda transformar su vida y la de su familia, para que esta crisis pueda ser un antes y un después en su vida. Amén, hermanos. La gente, le repito, necesita conocer a Dios. La gente necesita conocer a Dios. Y hoy más que nunca estamos llamados como iglesia a cumplir el llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y como dice el texto, le leo nuevamente el versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Amén, hermano, para dar testimonio. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dios ha permitido esta situación entonces
Para eso, hermanos, para que mantengamos nuestra mirada puesta en Él y para que podamos, sus hijos, dar testimonio del Evangelio ahora más que nunca. Amén, hermanos. También Dios ha permitido esta prueba en nuestra vida para que nuestra fe sea pulida, sea refinada como el oro. Amén. Dios ha permitido esta prueba en nuestra vida para que la fe, nuestra fe, sea pulida, sea refinada como el oro. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, dice, ¿cómo sea hallada? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios ha permitido, le digo, esta pandemia, esta prueba en nuestra vida, para que nuestra fe como el oro sea pulida y refinada. Amén. ¿Cómo está su fe? Dice la palabra. Sometida a prueba. Amén, hermanos. Su fe, nuestra fe está hoy más que nunca sometida a prueba. Dios quiere a través de esto, hermanos, a través de ese sometimiento, refinarla, pulirla, formar nuestro carácter, hacernos mejores personas, hacernos mejores hijos de Dios, hacernos mejores creyentes. Nadie puede salvarnos de esta situación. Pues la gente dice, bueno, ¿y para qué han puesto? Ya estuvimos en cuarentena 90 días. ¿Quién le ha dicho a usted que la cuarentena lo va a salvar? La cuarentena es únicamente, hermanos, para contener un poco los casos y que los hospitales no se saturen. Algunas personas pensamos que con la cuarentena se iba a eliminar el virus. No, hermano. La cuarentena no va a eliminar el virus. Únicamente, le repito, es una medida de contención. Bueno, si estoy encerrado me voy a salvar del virus. Escuchaba a algunos expertos que dicen que esto va a terminar, fíjese usted, y no es que esté afligiéndolo, hermano, sino que es la realidad. Cuando nos hayamos contagiado todos y formemos anticuerpos, tarde o temprano tenemos que salir de nuestras casas. Tarde o temprano tenemos que salir. Los que todavía no están laborando tienen que salir a laborar. Tarde o temprano tenemos que estar expuestos. Ahora la moda es la mascarilla. Ya todo el mundo anda de mascarilla. La mascarilla lo va a poder salvar. El jabón, el alcohol gel, ¿cómo le llaman? Alcohol cuaternario. Así se llama, ¿verdad? No sé cómo es que se llama eso. ¿Me va a salvar a mí? Bueno, son medidas preventivas. El distanciamiento, bueno, si yo guardo la distancia con todas las personas, jamás me va a dar el virus. Son medidas preventivas. Los diputados con las leyes que hacen, ¿me van a salvar a mí? No, hermano. Los decretos del presidente me van a salvar a mí. Lo que diga el presidente de cualquier país me va a salvar. No, hermano. Amén. ¿Sabe el único que puede mantenernos resguardados y libres de cualquier situación? El único que está hoy, que estuvo ayer con nosotros, está ahora y para siempre. El único es Dios. Amén, hermano. El único que puede salvarnos de esta situación es Dios. Y Dios nos está viendo siempre. Amén. Él está en todos lados y está viendo su actuar y está viendo cómo nos comportamos nosotros, sus hijos, ante esta pandemia que estamos viviendo. Actuamos con miedo, con valor, con confianza, con valentía. O me escondo, o estoy ahí temeroso todo el tiempo. Todo si usted y dice, ya tengo la enfermedad. Pensando de día y de noche que me va a dar, que va a afectar a mi familia, que voy a ir a parar al hospital. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Dice la palabra en el libro de Josué.
Esfuérzate y sé valiente. Amén, hermanos. Y esta situación ha venido para eso, para refinar, para pulir nuestra creencia, nuestra fe. Amén. Para formarnos como mejores cristianos, mejores creyentes, para pulir nuestro carácter, para fortalecernos con un propósito especial para nosotros, propósito de bien. Amén, hermanos. Una situación que a nosotros nos parece negativa totalmente, pero la palabra dice que Dios solo tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros. Amén, hermanos. Santiago, ahí cerca, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo dice que debemos estar? Con sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, como dice el Señor, que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces hoy más que nunca demostremos nuestra fe. Amén, hermanos. Seamos ejemplos de cómo podemos, de cómo una persona que cree en Dios debe afrontar esta situación. Dios tiene un plan perfecto, hermanos, para nosotros y para su iglesia en esta pandemia. Amén. ¿Lo cree usted? Dios tiene un plan perfecto de bien, de paz para nosotros y para su iglesia dentro de esta pandemia que estamos viviendo. Reflexione. ¿Esto ha traído un cambio en nuestra vida? Sí. Y es una decisión nuestra si es para bien o para mal. Yo espero que sea para bien. Amén. ¿Esta pandemia le ha acercado a usted más a Dios? No me cabe duda que la respuesta es sí. Durante esta pandemia usted ha mejorado su comunicación con Dios. ¿Ha hablado más seguido con Dios? No me cabe la duda que la respuesta es sí. Durante esta pandemia, la relación con su familia se ha fortalecido, han orado juntos. Estoy seguro que la respuesta es sí. ¿Esta pandemia ha afectado a la iglesia? Sí. Estoy seguro que la respuesta es sí. Amén, hermanos. Nos ha empujado como iglesia a cambiar, a tener otra perspectiva, a dejar de pensar que la iglesia son 4 paredes. Voy a la iglesia, decimos, porque vamos al templo, allá donde nos reunimos. Hemos perdido la perspectiva, hermanos, de que la iglesia somos todos, amén. Y que donde quiera que un hijo de Dios está, ahí está la iglesia. Amén, hermanos. Ha impulsado a la iglesia a buscar otras maneras de llevar el evangelio, amén. Ha sacado de la zona de confort a la iglesia y a las personas. Y esto dentro, una lista de pocos beneficios. Sé que hay muchísimos más. Amén, hermanos. Entonces, debemos saber, estar conscientes de que esta pandemia, hermanos, el propósito de Dios para con nuestra vida es refinar, pulir nuestro carácter y nuestra fe. Que Él nos está viendo siempre, nuestra actuación, y que debemos ser como hijos de Dios, ejemplo de cómo afrontar esta situación. Amén. Vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, usted es un llamado de Dios, amén. Todos nosotros somos llamados por Dios, amén, hermanos. Todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los he creado. Usted y yo hemos sido creados, dice la palabra, para gloria de Él. Amén. Los formé, dice la palabra, y los hice. Dios nos ha creado, nos ha hecho, hermano, nos ha llamado para glorificarle. Amén. Somos su pueblo para glorificarle y hemos sido creados para glorificarle a Él, para darle la gloria, para darle nuestras ofrendas, para darle nuestra alabanza. Amén. Para que nuestro testimonio, hermano, en esta situación que estamos viviendo, le glorifique y le dé la gloria y la honra a Él. Amén. Para que nuestro testimonio en esta situación que estamos viviendo sirva para glorificarle y darle a Él toda la honra. Amén. Las cosas aparentemente malas que nosotros vivimos sirven para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Las cosas aparentemente malas que nosotros creemos que son malas, hermanos, que vienen a nuestra vida, sirven para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Para verle obrar al Señor, tenemos que estar en la tribulación. Amén, hermano. Para ver los milagros de Dios en la tormenta, tenemos que estar en la tormenta. Para ver los milagros de Dios en nuestra vida, en nuestra salud, tenemos que pasar un periodo de enfermedad. Amén, hermano. Las cosas aparentemente malas que vienen a nuestra vida sirven para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, para que nosotros mismos seamos testimonio de ella. Amén, hermano. Vaya por favor al libro de Amós nuevamente. Capítulo 4, versículo 13. Amén. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. Él está creando un pueblo, nosotros sus hijos, un pueblo, hermano, para su honra y para su gloria. Entonces nosotros estamos llamados a compartir su gloria por la experiencia propia que estamos viviendo. Amén. Jesús vino a la tierra, enviado por Dios para morir por nosotros, y vivió, hermanos, hasta el inicio de su ministerio, una vida completamente normal, con todas las tribulaciones, los problemas, las dificultades, los sufrimientos que una persona normal puede pasar. Entonces Dios sabe lo que estamos pasando en nuestra vida. Amén, hermano. Dios lo conoce. Dios sabe perfectamente qué es lo que estamos sintiendo. Amén, hermano. Y cuando nosotros pasamos por estas experiencias y las afrontamos de una manera correcta, como Dios nos llama a hacerlo, con fe, con confianza, con seguridad en Él, esa experiencia, hermanos, esa experiencia debemos compartirla con los demás y a través de eso le estamos dando a Él la gloria y la honra. Amén. A eso estamos llamados. A eso estamos llamados. A ser su pueblo. A que hemos sido creados para eso. Para darle a Él, para alabarle, para exaltarle y para darle a Él la gloria y la honra a través de nuestra experiencia y testimonio. Amén, hermano. Amós 4:10, ahí cerca. Dentro de toda esta situación, esta pandemia que vivimos, tenga la plena seguridad, certeza de que Dios es justo. Amén. Dios, uno de los atributos de Dios
es la justicia. Dios es justo. Amós 4:10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios, le repito, hermanos, es justo. Amén. La justicia de Dios se manifiesta en las pruebas. En los dos textos que hemos leído y en todos estos textos en el libro de Amós, lo invito a que lo lea, es un libro corto. Vemos cómo las plagas, las pestes caen sobre los corruptos, sobre los idólatras, sobre aquellas personas de corazón duro. Leía también esta semana en la lectura diaria un poquito del libro, del pasaje que está en la palabra de las plagas que el Señor envió a Egipto y de cómo Dios, dice la palabra, después de cada plaga, Dios endurecía el corazón de Faraón. Y venía esa pregunta a mi mente, pero ¿por qué Dios endurece el corazón de las personas? Pero ¿por qué Dios a veces también, hermanos, hace que el corazón de la persona sea más dócil? ¿Y por qué a algunos, a pesar de las cosas que está viviendo la persona, Dios endurece el corazón para que no ceda? Y usted sabe la historia que está narrada en la palabra. El Señor convirtió el agua del Nilo y toda el agua que había en la gente en Egipto, en las casas de los egipcios, en sangre. Y dice la palabra, y ni aún así Faraón cedió para dejar ir al pueblo, y endureció Dios el corazón de Faraón, y vinieron las plagas de los piojos, y vinieron las plagas de las ranas, y vinieron las plagas de las langostas, y Dios envió la plaga del granizo. Amén. Las plagas de las tinieblas, que era una oscuridad tremenda, que no se podían ver aunque estuvieran cerca los unos a los otros. Amén, hermano. Hasta que por último Dios envió mortandad sobre los primogénitos de hombre y de bestia. Amén. Y plaga tras plaga Dios continuaba endureciendo el corazón de Faraón. Y es una respuesta que yo no la sé, hermano. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, endurece el corazón de algunos y hace dócil el corazón de otros. O hablan del corazón de aquellos de corazón duro cuando a Él le place hacerlo. Amén. Cuando a Él le place hacerlo. Entonces debemos reflexionar sobre lo que Dios está haciendo ahora. Amén, hermanos. En todos los ámbitos de nuestra vida debemos reflexionar sobre lo que Dios está haciendo ahora. La maldad ha subido en extremo, hermano. La maldad y la injusticia ha subido en extremo. Estamos viviendo, como ya leíamos en el pasaje en San Lucas, estas son señales de los últimos tiempos. Lo estamos viviendo no desde ahora, desde mucho antes. Desde mucho antes estamos viendo las señales de los últimos tiempos. Amén, hermano. Donde la maldad ha subido en extremo como nunca antes había pasado en el mundo. Yo le decía la vez pasada, los tiempos de Noé se quedan cortos, hermano, a cómo está la maldad ahora. Amén. ¿Cómo está la dureza del corazón del hombre hoy en día? Se niega a aceptar a Dios, a recibir a Dios. Se niega a obedecer completamente a Dios. ¿Cómo está la rebeldía de las personas hoy en día? Entonces, hermanos, debemos reflexionar sobre eso y cómo Dios está atacando todas esas cosas con su justicia. Amén. Vayamos a Isaías nuevamente, por favor. Isaías 26. Dios es amor. Amén, hermano. Pero Dios también es justicia. Isaías capítulo 26.
Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amén. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén, hermano. Amén. Isaías 20, 26, 20 y 21. Mire, y a pesar de todo lo que sucede, y a pesar de todo lo que estamos viendo, mire, este país, en los últimos años hemos tenido pestes tremendas, hermano. La pandemia que vivimos, eso no es nada. Vivimos una pandemia de corrupción por años tremenda, de mentiras tremenda. Hoy nos vino esta pandemia, nos vienen unas tormentas seguidas que teníamos años de no pasar una cosa así. Y ahora cuando uno lee sobre esta plaga de langostas, no deja de venir a nuestra mente las 10 plagas de Egipto, hermano. Y ni aún así, los corazones de las personas se ablandan. Y ni aún así, dejamos de endurecer nuestra cerviz. Como dice el dicho popular, vemos la tormenta venir y no nos arrodillamos, hermanos. Y ni aún así, la gente deja de vivir en completa rebeldía, en completa desobediencia. Amén, hermanos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, Dios es justo, amén, hermanos. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Quédese en casa, guarde las medidas, escóndase un poquito, como dice la palabra, mientras pasa su ira justa. Amén. Por último, hermano, vamos a ver 2 textos para terminar. Proverbios. Proverbios 3, capítulo 12. Proverbios 3:12 dice de la siguiente manera: porque Jehová al que ama, ¿qué dice? Castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Hebreos. Con esto cerramos. Hebreos 12:6. Amén. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Amén. Aún en medio de la situación que estamos pasando, y le pongo entre comillas, aparentemente mala para nosotros, nunca pierda de vista, tenga la certeza y seguridad que Dios nos ama. Amén, hermano. Amén. Que Dios le ama a usted, que Dios le ama siempre. Ya dije anteriormente que todas estas situaciones son una tremenda oportunidad para volvernos a Él, para, hermanos, recuperar, para mejorar nuestra relación con Él. Él muestra su amor en las pruebas. Amén, hermanos. Él muestra su amor en las pruebas. Dios no castiga por gusto, hermano. Dios no disciplina por gusto, por placer. De igual manera como nosotros padres
Nosotros no castigamos de gusto a nuestros hijos. No va usted a quitarse el cincho y a castigar, a darle unos cinchazos, como decimos nosotros, a su hijo, porque le causa un placer hacerlo de puro antojo, de puro gusto, sin que él haya hecho nada. Siempre el castigo es la respuesta a una falta. Amén. Siempre el castigo, la disciplina es una respuesta a una desobediencia. Amén, hermano. Entonces esto no ha venido al mundo, esto no ha venido al país, todas las cosas que estamos pasando, esto no ha venido así por así, hermano. Esto no ha venido así por así. Y quizás el principal objetivo de Dios sea salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Oiga bien, salvarnos a nosotros de nosotros mismos, porque nuestras propias actitudes, nuestra propia manera de ser, nuestra propia desobediencia nos está llevando a la destrucción de nosotros mismos. Amén, hermano. No olvide que detrás de todas las cosas, siempre está Él. Amén. Siempre está Él. Y que detrás de todas las cosas siempre hay planes de bien y de paz para nosotros. No de mal, dice la palabra. Amén, hermanos. Las pruebas, entonces, para terminar, hermanos, son la evidencia de la soberanía, del control total de Dios. Las pruebas en nuestra vida, las pruebas que estamos viviendo ahora, son la evidencia de la soberanía y el control total de Dios. Cierro con esto. A la vida de Job llegaron eventos inesperados. Job vivía, hermanos, dice la palabra que era un hombre justo, apartado del mal, temeroso de Dios, con una familia próspera, con unas finanzas prósperas, con una buena relación con Dios. Job se comunicaba y hablaba con Dios, dice la palabra en el Job 1, todos los días. Oraba por él, por sus hijos. Y de repente vinieron sucesos inesperados a su vida. De repente, sin él saberlo, en el cielo se estaba estableciendo algunas situaciones para su vida. Y empezaron a venir sucesos imprevistos, tremendos, de tremendo impacto para su vida. Aparentemente muy negativos para su vida. Amén, hermanos. Y leíamos durante esta mañana cuando Job le dice a su mujer, bueno, ¿acaso recibiremos solo el bien de Dios y el mal no? Y dice la palabra que Job nunca pecó con sus labios, es decir, nunca se quejó de Dios por lo que pasaba, nunca atribuyó que era algo malo de Dios para su vida, nunca renegó de su situación. A eso se refiere la palabra cuando dice que Job nunca pecó con sus labios. Job nunca supo, hermanos, ¿por qué vino eso a su vida? ¿Por qué le tocó vivir todos esos sucesos? Le bastó saber, a Job le bastó saber que Dios es soberano. Amén, hermanos. Que Dios es soberano. Job no buscó respuestas. Job no buscó interpretar los hechos a su manera. Desnudo, dijo Job, vine a esta tierra, desnudo me iré. Amén, hermanos. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Amén, hermanos. A Dios le bastó saber que Dios es soberano. A Job le bastó saber que Dios es soberano. A Job le bastó saber que Dios solo tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros. A Job le bastó saber que Dios le amaba. Amén, hermanos. Dios le ama. Dios está al control de todo. Dios solo tiene pensamientos de bien
y de paz para con usted y su familia, y no de mal. Así que en esta pandemia y en cualquier situación que pueda venir a nuestra vida, porque déjeme decirle, hermano, que esta no es la primera ni va a ser la última. Solo tenga fe, confíe. Amén, hermanos. Que Dios nos dará la fortaleza, que Dios nos sustentará, que Dios nunca nos desampara, que Dios nos sacará adelante siempre, que Dios nos dará el consuelo que nosotros necesitamos cuando estamos caminando por valle de sombra y de muerte. Tu vara, dice el Salmo 23, y tu callado me infundirán aliento. Amén. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.